Capítulo 1. El día que la Virgen lloró sangre. En el pueblo de San Lázaro del Silencio. La fe ya no era un fuego, era ceniza. Las campanas de la iglesia no sonaban desde hacía años. Los santos estaban cubiertos de polvo. Y los rezos, si aún existían, eran murmullos tímidos que morían antes de llegar al techo. Hasta que ella lo escuchó. Alma, hija de una madre devota y de un padre desaparecido en el mar, solía limpiar la vieja capilla abandonada al final del cementerio. No por fe, por costumbre, por respeto a lo que una vez creyó. Aquella tarde, mientras quitaba las telarañas de la figura de la Virgen María, algo ocurrió. La estatua lloró. No agua, sangre, un hilo delgado que bajó desde los ojos de piedra y cayó justo en el dorso de su mano. Alma retrocedió, horrorizada. Pensó en correr, pero entonces escuchó algo más. No fue una palabra, fue un sonido ahogado, un llanto, y lo supo. No era la Virgen quien lloraba, era Dios. El llanto se filtró en su pecho como una aguja de hielo. No había furia, solo un dolor profundo, eterno, como si la divinidad misma se quebrara por dentro. Salió corriendo de la capilla. No dijo nada. ¿Quién le creería? Pero esa noche no pudo dormir. Soñó con una iglesia en ruinas, una mujer de espaldas, cubierta de luz, y una voz rota que decía: tú eres la que va a recordar lo que el mundo decidió olvidar. Al despertar, tenía una mancha roja en el cuello de su camisón. Sangre seca, no suya. El pueblo seguía dormido en su indiferencia, pero en las paredes de su habitación había escrito, con dedos que no recordaba haber usado: el dolor de Dios es la primera profecía. Capítulo 2. La niña que escribió en lenguas muertas. Alma no volvió a pisar la capilla, pero la capilla sí volvió a ella. Desde la noche del llanto, algo había cambiado. Las palabras que no recordaba escribir seguían apareciendo. En espejos, en ventanas empañadas, incluso sobre su piel. Frases que no eran suyas, ni de este tiempo. La más reciente apareció en su pecho. Al despertar, portadora del silencio roto, la madre de Alma, doña Magdalena, creyó que su hija estaba poseída. Llamó a un sacerdote retirado, el padre Gregorio, quien solía hablar más con su perro que con la Biblia. Las niñas ven cosas cuando no duermen bien, dijo, sin mirar a Alma a los ojos, pero al tocarle la frente para bendecirla. Gregorio se desmayó. Despertó minutos después, balbuceando una oración en un idioma que nadie reconoció. Desde entonces, el pueblo empezó a observarla con otros ojos. Ojos que no miran, sino acusan. Una mañana, Alma fue a buscar aire. Cruzó la plaza vieja, y allí la vio, una niña, sentada en el suelo, dibujando con un dedo mojado en vino. Escribía en círculos, letras imposibles, formas que parecían moverse cuando uno parpadeaba. ¿Qué haces?, preguntó Alma. La niña levantó la vista. Sus ojos eran blancos, no ciegos, vacíos. Estoy escribiendo lo que tú vas a decir, respondió con voz apagada. Antes de que te callen. Aquella noche, Alma soñó con la niña otra vez. Pero esta vez, la niña estaba crucificada. No en una cruz de madera, sino en una de palabras. Y alrededor, miles de sombras rezaban. No para salvarla, sino para callarla. Despertó con la garganta ardiendo. Y sobre su almohada, escrita con ceniza, una nueva frase: ser elegida no es un milagro, es una herida abierta en el cielo. Capítulo 3. El informe que el Vaticano quiso quemar. El nombre de Alma ya no era un susurro entre vecinos. Era una alerta. Una monja anciana del convento de San Judas, a 4 pueblos de distancia, escuchó rumores de una joven que hablaba con Dios sin usar palabras, que escribía en idiomas que ni los traductores del seminario podían descifrar, y cuya presencia hacía llorar las estatuas. La monja levantó el teléfono. Y del otro lado, en Roma, una línea secreta se activó. 2 semanas después, un hombre vestido de negro bajó del tren de las 3:33. No llevaba maletas, solo un pequeño maletín de cuero con el escudo papal grabado en plata. Se hacía llamar Cardenal Mateo Avelar, pero su verdadero título era menos santo: observador de anomalías espirituales. Alma lo vio por primera vez durante la misa del domingo. Estaba sentado en la última fila, pero su presencia era como una espina en la lengua de todos los presentes. Los fieles no lo miraban, lo sentían. Al terminar la misa, él se acercó, no dijo su nombre, no ofreció bendiciones, solo le preguntó: ¿qué te dijo?
Alma no fingió ignorancia. No me habló con palabras. Me lloró. Y yo lo entendí. Los ojos del cardenal se entornaron. No de duda, de reconocimiento. Entonces, ya no puedes quedarte aquí. Aquella noche, Alma encontró una carta deslizada bajo su puerta. Sin firma, sin tinta común. Las palabras estaban escritas en un rojo seco que olía a hierro. Si cruzas el umbral, no volverás como tú. Pero si no cruzas, te silenciarán como a todas las demás. Debajo, una dirección. Casa del inquisidor dormido. Ella no sabía qué significaba. Pero la niña de ojos blancos sí. Volvió a verla. Esta vez sentada frente a la iglesia. Sola y descalza. El informe ya está escrito, le dijo. Pero aún no lo han quemado. Corre, Alma. Corre antes de que decidan que eres demasiado verdadera. Mientras tanto, en una oficina oscura del Vaticano, el cardenal Abelard enviaba un mensaje codificado. Solo 3 palabras. Ella lo oyó, y el archivo marcado como elegida, 003, comenzó a arder dentro de una caja fuerte que jamás debió abrirse. Capítulo 4. La casa que respira nombres. La dirección no existía en ningún mapa. Nadie en San Lázaro recordaba una calle con ese nombre. Pero Alma sabía que sí lo había recibido en un mensaje escrito en sangre seca. No necesitaba existir para ser real. Partió al amanecer. Sin equipaje. Solo llevaba un papel doblado con la frase: Casa del inquisidor dormido. Caminó por senderos que parecían olvidados por el tiempo. Los árboles eran más altos. El silencio, más denso. El aire, cargado de algo que no era niebla. Era espera. Después de horas, la encontró. Una construcción vieja, de piedra cubierta de hiedra, con una cruz caída frente a la puerta, y una inscripción tallada en la madera. El que juzgó a Dios. Duerme aquí. Alma entró. El interior olía a pergamino, cera y polvo sagrado. Había decenas de estanterías repletas de libros sin títulos. En el centro, una figura encorvada dormía sobre una mesa. Un hombre de edad imposible, cabello blanco como ceniza, y marcas de quemaduras en las manos. Cuando Alma cruzó el umbral, el hombre despertó, no con sobresalto, con resignación. Tarde o temprano, todas llegan, dijo sin mirarla. ¿Quién eres?, preguntó Alma. El hombre alzó la vista. Sus ojos eran de un gris absoluto. Ni vivos, ni muertos. Fui el último que escuchó lo que tú oíste. Pero yo me callé. Tú, en cambio, fuiste elegida para decirlo. Se levantó lentamente y le ofreció un cuaderno. Era de cuero oscuro. Temblaba en sus manos como si aún latiera. Este libro contiene los nombres de todas las elegidas antes que tú. Y la forma exacta en que murieron. Alma lo abrió. Las páginas eran frías como piedra. Cada nombre estaba acompañado por una frase. María de Ávila. Quemada viva. Año 1567. Escuchó a Dios pedir perdón. Inés del Fuego. Enterrada viva. Año 1734. Oyó al cielo decir su última verdad. Sofía Lumen. Desaparecida. Año 1966. Vio el rostro de quien habló antes que Dios. Y al final del libro, una hoja en blanco, con su nombre, Alma. Debajo, aún sin rellenar, una frase esperándola. Ella será la primera que no calle. El hombre la miró. ¿Estás lista para decir lo que nadie quiere escuchar? Alma respiró hondo. No, pero tampoco tengo otra opción. En ese momento, las paredes de la casa respiraron, como si la casa misma hubiese esperado siglos para escucharla hablar. Capítulo 5. El lenguaje de las lágrimas. El anciano desapareció mientras Alma leía su nombre en el libro de las elegidas. No caminó, no huyó, simplemente se desvaneció, como si hubiese sido solo un eco de lo que ya estaba escrito. Ella quedó sola, pero la casa no. La casa la miraba. Las paredes susurraban. Las estanterías crujían como si respiraran. Y en el rincón más oscuro, detrás de una cortina de terciopelo púrpura, Alma encontró otro libro. Más pequeño, más pesado, envuelto en una tela negra que olía a incienso y tierra húmeda. Tenía grabado un símbolo que no reconocía. Un ojo que lloraba hacia adentro. Y debajo, un título en letras apenas visibles. El lenguaje de las lágrimas. No lo abrió enseguida. Algo dentro de ella temblaba, como si su alma supiera que una vez abierto, nada podría ser desoído. Pero la casa ya lo había decidido por ella. Las velas se encendieron solas. La puerta se cerró con un lamento. Y el libro se abrió. No tenía palabras. Tenía sonidos.
dibujados. Cada página mostraba gotas, sí, gotas de tinta, pero cada una tenía una forma distinta. Como si fueran llantos codificados. Como si alguien hubiera transcrito cada lágrima divina. En un idioma que nadie debía leer. Pero Alma entendía. No cómo se traduce, sino lo que sentía. La primera lágrima hablaba de una traición que ocurrió antes del Edén. La segunda, del día en que Dios vio morir a su primera creación. Y no pudo detenerlo. La tercera, era por ella, por Alma. Un dolor denso, puro, que no venía del futuro, sino de lo que estaba ocurriendo ahora. En otro lugar, en alguien más que también estaba escuchando. Las paredes comenzaron a llorar. Gotas reales, oscuras, bajaban lentamente por las grietas. Y entre ellas, una voz, no como antes. Ahora, la voz tenía forma, timbre, memoria. Cada lágrima tiene un testigo. Pero solo una elegida puede darle nombre al dolor de Dios. Alma cerró el libro. Y al hacerlo, su piel se agrietó. No de herida, de revelación. Debajo de su carne, empezaban a aparecer los mismos símbolos del libro. Grabados en sangre. Como si Dios, en silencio, la estuviera escribiendo desde dentro. Y entonces lo entendió. Ella no estaba aprendiendo a hablar con Dios. Estaba aprendiendo a llorar. Como Dios. Capítulo 6. El llanto que despertó a los olvidados. Alma no regresó al pueblo. Porque ya no era la misma. Porque no podía. Su cuerpo llevaba marcas que nadie entendería. Códigos vivos. Símbolos sangrantes que aparecían y desaparecían como pensamientos divinos que aún no decidían si manifestarse o esconderse. Y lo peor no era llevarlos. Era sentirlos vibrar, cada vez que el cielo callaba. Esa noche, en la casa del inquisidor dormido, ocurrió lo imposible. El aire se volvió espeso. La piedra de las paredes crujía como hueso viejo. Y en el centro de la habitación principal, el libro El lenguaje de las lágrimas comenzó a abrirse por sí solo. Una página en blanco. Una sola gota de tinta líquida emergió del centro. Y desde ella, una palabra nació sin ser pronunciada. Alma la sintió antes de entenderla. Era un llanto, pero no uno humano, ni siquiera uno celestial. Era un llanto que llamaba. Un eco que buscaba oídos donde derramarse. Alma cayó de rodillas. La sangre le subía a los ojos. Pero no era dolor, era reconocimiento. Y entonces, habló, no con su boca, con todo su cuerpo. Emitió un sonido que no era un grito. Era un lamento tan antiguo que el mundo lo había olvidado. Hasta que ella lo despertó. Lejos, en San Lázaro del Silencio. La gente comenzó a caer al suelo. No muertos, no dormidos. Despertando, algunos gritaban nombres de hijos no nacidos. Otros rezaban en idiomas que jamás aprendieron. Una anciana se arrancó los ojos y dijo: ahora puedo ver lo que él quiso ocultar. La niña de ojos blancos apareció en medio de la plaza. Con los brazos abiertos. Sonreía, pero de sus ojos caían lágrimas de ceniza. Ya empezó, susurró. Y no todos van a soportarlo. Mientras tanto, Alma seguía temblando. Las paredes lloraban con ella. Y en el techo de la casa, comenzaron a grabarse palabras ardientes. Como si algo que estuvo dormido durante siglos al fin había sido nombrado. Una frase brilló sobre su cabeza. La primera elegida que no teme llorar. Será la que rompa el velo. Y Alma entendió. Ella no era un milagro. Ni una profeta. Ni siquiera una mártir. Era la grieta por donde el llanto de Dios volvería a hablar. Capítulo 7. El exorcismo de lo que no es demonio. La iglesia ya no podía fingir que Alma no existía. Los informes se acumulaban en las oficinas del Vaticano. Niños hablando lenguas muertas. Ancianos profetizando en estado de trance. Una mujer cuya piel sangraba símbolos que ningún teólogo podía refutar. Y entonces, se tomó una decisión. Silencio absoluto. No predicar. No advertir. Eliminar. El padre Elías Montenegro, exorcista enviado directamente por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Llegó a San Lázaro sin cruz, sin Biblia, solo con una maleta y un rostro que no conocía misericordia. Lo acompañaban 2 monjas que no hablaban, y una caja negra que no soltaba nunca. No estoy aquí para rezar, dijo al llegar. Estoy aquí para cerrar una herida. Alma no opuso resistencia. Sabía que vendrían. Lo había soñado. Un cuarto oscuro. Un círculo de sal. Y su voz atada por cuerdas que no se veían. Pero en el sueño, ella no gritaba. Era el suelo el que lo hacía. El ritual comenzó en la vieja iglesia del pueblo. Sellada por órdenes del obispo años atrás.
Pero ese día, se encendieron velas que nadie encendió. Y el altar sudaba. Dime tu nombre, ordenó el padre Elías. Alma levantó la cabeza. No tengo nombre. Solo llanto. Las monjas apretaron más fuerte las cintas. Pero Alma no se movía. El aire se volvió denso. Los vitrales comenzaron a agrietarse. Expulsa al demonio que habita en ti. Y entonces, Alma lloró. Una lágrima, sola, pura, cayó al suelo. Y el suelo se abrió. Una grieta rugió desde las entrañas del altar. Una voz emergió de ella. Una voz rota, descompuesta, pero familiar. No era demoníaca. No era humana. Era dolor hecho sonido. Ella no está poseída, susurró la grieta. Ella me contiene. Y yo no soy el enemigo. El padre Elías retrocedió. Las monjas comenzaron a rezar en pánico. Pero era tarde. Las paredes de la iglesia comenzaron a sangrar. No sangre roja, sangre dorada. Y cada gota tenía forma de palabra. Palabras que no se leen. Se sienten. El exorcismo había fracasado. Porque lo que habitaba en Alma no podía ser expulsado. Era sagrado. Pero no el tipo de sagrado que la iglesia quería mantener vivo. Antes de que todo se desmoronara, Alma abrió los ojos. Mirá a Elías. Y le dijo, con una voz tan antigua como la primera oración. Tú viniste a sacarme el demonio. Pero lo que me habita, fue lo primero que Dios mismo no pudo nombrar. Capítulo 8. Cuando los fieles dejaron de rezar. El día después del exorcismo fallido, San Lázaro amaneció en silencio. No el silencio sagrado de los templos, sino el silencio pesado del miedo. Un silencio que escuchaba. La iglesia amaneció cerrada. Las velas aún encendidas. Y el altar cubierto con un manto negro, que respiraba como si ocultara un corazón. Nadie tocó las campanas. Nadie abrió la Biblia. Porque ya nadie sabía qué creer. El padre Elías fue hallado caminando en círculos. Alrededor del pozo del cementerio. Repitiendo una misma frase una y otra vez. No era demonio. No era demonio. No era demonio. Sus manos estaban cubiertas de letras doradas. Las mismas que habían sangrado en la pared durante el ritual. Y sus ojos, vacíos. No por falta de visión, sino por haber visto demasiado. En las casas, la gente comenzó a tener sueños compartidos. Soñaban con una figura envuelta en luz, pero llorando como un niño. Y en sus manos no tenía estigmas, sino bocas cerradas por clavos. Los fieles más devotos se encerraron. No para rezar, sino para no escuchar. Porque el llanto de Dios había dejado de ser símbolo de misericordia. Ahora era acusación. Una mujer embarazada despertó gritando. Dijo que su hijo le hablaba desde el vientre. Que le pedía nacer con los ojos vendados. Porque no quería ver el mundo que venía. Una anciana quemó todos sus santos. Cuando le preguntaron por qué, respondió, porque los oí llorar. Y no lloraban por nosotros. Lloraban por lo que ocultaron. Y mientras tanto, Alma caminaba por el pueblo. Como si sus pies no tocaran el suelo. Como si cada paso abriera una grieta invisible. En las almas de quienes la miraban. Ya no hablaba, pero su presencia era una oración sin palabras. Una oración que no pedía, reclamaba. Y entonces ocurrió. Una niña, apenas de 7 años, se acercó a ella. No con miedo, sino con certeza. Le tomó la mano, y le susurró. Tú no nos vas a salvar. Tú nos vas a recordar lo que fuimos antes de creer. Alma no respondió. Solo sonrió. Y el cielo, por primera vez en siglos, se estremeció. Capítulo 9. El concilio del miedo. Roma no tiembla. Nunca ha temblado. Sus muros han resistido guerras, herejías y profecías apocalípticas. Pero ahora, la ciudad santa respiraba con nerviosismo. En lo más profundo del Vaticano, detrás de puertas selladas con votos de silencio perpetuo, se convocó un concilio no registrado. Asistieron solo 7 hombres. Cardenales, arzobispos, guardianes del dogma, y un anciano sin título, pero cuya palabra podía apagar cualquier fuego, incluso el divino. Sobre la mesa, un expediente manchado con cera negra. Título: Alma E11, anomalía reconocida. Intervención prohibida. Uno de los cardenales rompió el silencio. La fe tiembla en todo el sur. Hay iglesias que se vacían. Santos que lloran sin causa. Fieles que dejan de rezar. Para escuchar. ¿Escuchar qué?, preguntó otro. El anciano respondió con un susurro. Una voz que no pertenece al cielo, ni al infierno. Las cartas de los obispos de campo llegaban sin filtro. Una decía:
En mi diócesis, los niños se arrodillan frente al aire. Dicen que allí está la mujer que entiende a Dios cuando llora. Otra, más inquietante. No podemos callarla, porque ella no habla. Ella transmite. El anciano cerró los ojos. Luego, tomó una decisión que no se había pronunciado desde el Concilio de Trento. No la condenaremos. No la negaremos. La llamaremos. Un susurro recorrió la sala. La traeremos aquí. No, la convocaremos. Como se convoca a un profeta. Como se teme a un espejo. Esa noche, Alma recibió una caja sellada con cera dorada. No tenía remitente. Dentro, un solo objeto. Un crucifijo sin Cristo. Y una nota escrita a mano. Ven a Roma. Ya no queremos juzgarte. Queremos preguntarte. Alma levantó el crucifijo sin figura. Lo sostuvo como quien levanta una verdad sin forma. Y por primera vez, habló en voz baja. Ahora sí, Dios va a escucharme a mí. Capítulo 10. La mujer que cruzó los muros del Vaticano. La última vez que alguien cruzó el Vaticano sin permiso fue un loco. Esta vez, era una elegida. Alma caminaba por los pasillos de mármol escoltada por 2 guardias que no la tocaban. Como si temieran que su piel ardiera al contacto. Pero lo que ardía no era su cuerpo. Era el silencio que ella arrastraba con cada paso. Los frescos que decoraban las bóvedas parecían mirarla. Y algunos lloraban. Gotas microscópicas de humedad descendían desde los ojos de los santos pintados. Pero no eran lágrimas de compasión. Eran culpa. La llevaron a una sala secreta. Redonda. Sin ventanas. 7 hombres la esperaban. Vestían púrpura. Llevaban cruces. Pero ninguno parecía rezar. Uno de ellos habló. Sin mirarla. No estás aquí como acusada. Estás aquí como fenómeno. Alma no respondió. Queremos comprender. Lo que llevas dentro. ¿Es divino? Ella los observó a todos. Uno por uno. No, es lo que queda. Cuando lo divino decide no volver. Hubo un murmullo. Uno de los cardenales se levantó. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Alma, con una voz que parecía no caber en la sala, que ustedes construyeron un templo sobre el llanto. Y taparon ese llanto con incienso. Pero nunca dejaron de escucharlo. Solo aprendieron a ignorarlo. Uno de los más ancianos, Cardenal C., bajó la mirada. Su voz tembló. ¿Qué quiere de nosotros ese llanto? Alma se acercó. Dejó el crucifijo sin Cristo sobre la mesa. Quiere ser oído. Quiere que el mundo sepa que Dios también suplicó. Y que su dolor fue enterrado por los que temían perder el control. Otro cardenal se puso de pie. Nervioso. Eso es blasfemia. Pero las luces titilaron. Una grieta se abrió en la pared. Y desde ella, un sonido. No era voz. No era viento. Era un sollozo antiguo. El mismo que Alma escuchó la primera vez en la capilla. Y esta vez, todos lo escucharon. Las paredes lo absorbieron. Los crucifijos temblaron. Y uno de los hombres lloró sangre. Alma se giró hacia ellos. Sonrió con compasión devastadora. No vine a que me escuchen. Vine a preguntar. Los miró con fuego contenido. ¿Por qué cerraron los oídos cuando Dios empezó a llorar? Silencio. Y por primera vez en siglos. El Vaticano no supo qué responder. Capítulo 11. Y las iglesias comenzaron a caer. Roma no volvió a ser la misma después de aquella reunión. Ni el Vaticano. Ni el mundo. Al día siguiente, en Cracovia, una estatua de San Pedro se partió en 2 sin motivo aparente. En Lima, los fieles encontraron a la Virgen con la cabeza agachada y las manos vacías. Y en Ciudad de México, una cruz cayó sola desde el campanario de una iglesia. Y en el suelo quedó marcada una palabra en el polvo. Perdón. Pero no era un perdón pedido. Era un perdón reclamado. La figura de Alma apareció en titulares de periódicos que no supieron cómo describirla. Algunos la llamaban profetisa. Otros, peligrosa. Y otros, simplemente la que escucha. La iglesia no emitió comunicado oficial. Solo silencio. Un silencio cada vez más ruidoso. En San Lázaro del Silencio, su pueblo natal, la iglesia finalmente colapsó. No por terremoto, ni por incendio, sino por vergüenza. El techo se quebró en la madrugada. Y entre los escombros, el altar quedó intacto. Pero sin cruz, sin Biblia, solo un cuenco, lleno de agua salada. Las ancianas del pueblo no lloraron. Solo susurraron entre dientes. Él volvió, pero no para salvar, sino para recordar. Mientras tanto, Alma recorría Europa sin mapa. Iglesia tras iglesia. No predicaba, no bendecía, solo entraba, miraba los muros,
Y lloraba. Y donde caía una lágrima, comenzaban a aparecer grietas. No físicas, espirituales. Una noche, en una catedral de Francia, una niña de 8 años se le acercó. Tenía los labios sellados con hilo negro, pero en sus ojos, una pregunta viva. Alma se agachó frente a ella. Le cortó el hilo con sus propios dedos. Y la niña dijo: si Dios llora, ¿quién seca sus lágrimas? Alma respondió, sin voz, los que no se atrevieron a ignorarlas. La humanidad comenzaba a despertar, pero no todos soportaban la revelación. Algunos se aferraban a sus crucifijos como si fueran escudos. Otros los arrojaban al suelo, exigiendo un Dios que hablara, o que al menos gritara. Pero él no gritaba, él lloraba, y Alma seguía escribiendo ese llanto con sus pasos. Capítulo 12. El libro que no debía escribirse. En un convento olvidado entre montañas, donde los relojes dejaron de marcar la hora, y los espejos se cubrieron solos con tela negra, Alma encontró una mesa de piedra, esperando. Sobre ella, nada, ni pluma, ni tinta, ni papel, solo un cuenco de barro, lleno de agua salada que no se evaporaba. Ella comprendió, ahí debía escribirse el libro que nunca fue permitido. El libro que no sería dictado por ángeles, ni sellado por concilios, ni leído desde púlpitos. Sería escrito con llanto divino, y cada página sería una herida abierta. La primera frase apareció sin que ella la pensara. Antes de que el mundo se hiciera carne, Dios lloró por lo que sabía que el hombre olvidaría. Y debajo, una línea se trazó sola, como si una fuerza invisible desgarrara el aire. Esto no es evangelio, esto es memoria. Cada día, Alma escribía sin tocar nada. Solo se sentaba, cerraba los ojos, y el cuenco se agitaba como si respirara. Del agua surgían letras que no flotaban, se hundían, y el libro crecía con páginas que no eran de papel, sino de sal cristalizada. Una noche, la niña de los labios cosidos volvió, ya sin hilos, pero en sus manos llevaba algo, un relicario antiguo. Dentro, no había foto, ni cruz, ni cabello de santo. Había una gota de sangre seca, y la niña dijo, esta es la última lágrima que él derramó. Antes de que decidieran hablar por él, Alma tomó el relicario, lo colocó sobre la mesa, y el libro se abrió por completo. Entonces lo vio, una última página, en blanco, un espacio que no podía ser llenado por llanto, ni por visión, ni por profecía, un espacio que solo podía escribirse con una pregunta. ¿Vale la pena que vuelva, si el mundo no está dispuesto a escucharlo llorar? Esa noche, el cuenco se quebró, no hizo ruido, pero el mundo lo sintió. En Jerusalén, un rabino dejó de leer y comenzó a llorar. En El Cairo, una niña ciega gritó el nombre de Alma mientras dormía. En Buenos Aires, una paloma se posó sobre una cruz rota, y comenzó a sangrar. Alma cerró el libro, no lo escondió, no lo publicó, lo dejó en la piedra, y susurró, ahora, que él decida si aún quiere ser recordado. Y el cielo, por primera vez, no lloró, esperó. Capítulo 13. ¿Y si Dios ya no quiere volver? El libro de sal quedó en la piedra. Nadie lo guardó, nadie lo robó, nadie se atrevió a tocarlo, porque el mundo, sin darse cuenta, había llegado a la única pregunta que nunca debió formularse. ¿Y si Dios ya no quiere volver? Las iglesias seguían cayendo, no por fuego, sino por grietas que nacían desde dentro, como si la culpa, largamente contenida en muros sagrados, finalmente reclamara su espacio. En muchos pueblos ya no se rezaba, se escuchaba, la gente se sentaba en silencio, esperando, no una respuesta, sino un sonido, un sollozo, una respiración, un eco. En Roma, el Papa enfermó sin diagnóstico, no hablaba, solo miraba por la ventana con lágrimas detenidas. Cuando por fin articuló una frase, sus asistentes lo escucharon decir, la fe no muere cuando no se cree, muere cuando se ignora el llanto. Alma caminaba por ciudades como una sombra luminosa. Nadie la detenía, nadie le pedía milagros. Algunos la tocaban y recordaban cosas que no sabían que habían olvidado. Una mujer en Lisboa la abrazó y cayó de rodillas. Soñé con él, susurró, pero no estaba en el cielo. Estaba encerrado, en una celda sin paredes. Y su única compañía era su propia voz, repitiéndose, valió la pena crear si nadie quiso escucharme llorar. Alma llegó a un desierto, uno real, uno espiritual, y en medio de la arena, encontró algo imposible.
Un niño, descalzo, solo, mirando el cielo sin parpadear. ¿Estás perdido?, preguntó. El niño negó con la cabeza. Estoy esperando. Dijeron que volvería con trompetas. Pero yo creo que volverá en silencio. Como tú. Esa noche, Alma se sentó sola, mirando las estrellas. Y por primera vez, no escuchó llanto, ni visiones, ni llamados. Solo un vacío pleno. Como una habitación donde alguien muy importante estuvo hace un segundo, y ya no está. Entonces, algo dentro de ella habló. No con voz, sino con certeza. Asterisco asterisco, tal vez Dios no se ha ido. Tal vez espera que lo lloremos primero, asterisco asterisco. Alma cerró los ojos. Y por primera vez desde que todo comenzó, ella lloró por él. No porque lo escuchara, sino porque finalmente lo entendía. Capítulo 14. Cuando la humanidad lloró por él. No fue un milagro. No hubo ángeles. No hubo luces. Nadie flotó. Nadie gritó aleluya. Solo una lágrima. Una sola. Rodando por el rostro de una anciana en Marruecos que ya no creía. Cayó al suelo como una semilla. Y el mundo cambió. Fue imperceptible al principio. Una extraña sensación en el pecho. Un silencio más profundo en las misas. Un murmullo compartido en los sueños de millones. Él está esperando ser llorado. No adorado. En Argentina, un niño dejó de comer. No por enfermedad, sino porque decía estar en duelo por Dios. En Estambul, una mezquita entera guardó un minuto de silencio durante la oración del viernes. No por tradición, sino porque algo se sentía presente y herido. En Japón, un grupo de monjes rompió su meditación para construir un altar sin nombre, hecho solo de agua y piedra, sin ídolos, sin escrituras, solo un cuenco lleno de sal. Y en medio de todo eso, en la ciudad donde todo comenzó, Alma lloraba, no lágrimas humanas, tampoco divinas, lágrimas universales, como si llorara por cada vez que alguien oró sin fe, por cada niño que pidió un milagro y solo recibió silencio, por cada mujer que gritó en la oscuridad y no fue oída ni por el cielo. Los símbolos en su piel se desvanecían lentamente. Ya no brillaban, porque ya no eran necesarios. Lo que debía ser escrito, ya lo estaba, en miradas, en gestos, en los vacíos de los templos que ahora se llenaban de compasión, no de doctrina. Y entonces, ocurrió, una voz, no celestial, no cavernosa, humana, dentro de ella, dentro de todos. Una voz que no pedía obediencia, ni castigo, ni veneración. Solo dijo, gracias, por llorarme. El cielo no se abrió, la tierra no tembló, pero algo, en lo más íntimo de la creación, se reparó, y Alma entendió. Dios no había querido volver, porque aún estaba esperando ser comprendido. No como creador, no como Señor, sino como ser. Un ser que una vez lloró en silencio, esperando que alguien, alguna vez, lo escuchara. Capítulo 15. El día en que dejamos de pedirle a Dios, y empezamos a escucharlo. No hubo celebración. No hubo himnos ni campanas ni procesiones. Solo una quietud, profunda, sagrada, como si el universo hubiese contenido el aliento. Alma se sentó bajo un olivo seco, donde el polvo cubría las raíces y el cielo no prometía lluvia. Era el mismo árbol que aparecía en sus sueños, pero ahora estaba real, firme, silencioso, como ella. Ya no tenía visiones, ni voces, ni lágrimas, porque ya no era necesario que ella sintiera por el mundo. El mundo había empezado a sentir por sí mismo. En los pueblos, la gente no rezaba por milagros, rezaba para pedir perdón, no a Dios, sino a ese pedazo de Dios que cada uno había ignorado dentro de sí. Los altares se vaciaron, las imágenes se cubrieron, no por vergüenza, sino por respeto. Y en muchas iglesias, se levantaron nuevos espacios, una silla vacía, una vela encendida, y un cartel que decía, aquí no se pide, aquí se escucha. En Roma, el Papa caminó descalzo por los jardines del Vaticano, dejó su anillo sobre una piedra y susurró, si él llora, que mis manos sean las que limpien su rostro. Nadie lo interrumpió, nadie lo detuvo, porque el mundo entendía que lo sagrado ya no estaba en el poder, sino en la compasión compartida. Alma, por su parte, dejó de ser seguida, ya no necesitaba ser vista. Ella no era la respuesta, solo fue el eco que despertó una verdad olvidada. Una noche, mientras dormía bajo el mismo olivo, soñó con él, no como trono, ni como luz,
Lo vio como un anciano cansado, sentado frente al mar, con los ojos cerrados y el corazón expuesto. Latente, vulnerable. Ella se acercó. En el sueño. Se sentó a su lado. No dijo nada. Tampoco él. Solo compartieron silencio. Y ese silencio fue oración. Cuando despertó, el árbol había florecido. Una sola flor blanca, en una rama reseca. Y en el viento, una última frase cruzó el mundo. Gracias por no pedirme que regrese. Gracias por darme un lugar donde llorar. Alma sonrió, por primera vez, en paz, y caminó, no hacia lo divino, sino hacia lo humano, hacia la vida, porque su misión no fue traer a Dios de vuelta, sino enseñarnos a no volver a perderlo.